inteligencia y contrainteligencia, que es el doctor Andrés Gómez de la Torre, quien ha dirigido la Escuela Nacional de Inteligencia, que depende de la oficina del primer ministro. Señor Gómez de la Torre, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Buenos Mabel, días. ¿cómo están? Buenos días, encantado. ¿Qué le parece a usted este argumento que ha sido hallado por la defensa de Pedro Castillo y acogido en primera instancia, por la justicia en primera instancia, vamos a ver lo que la Corte Superior decida, afirmando que no se puede entregar a la Fiscalía lo que se ha grabado del entrar y salir en Palacio de Gobierno durante el allanamiento que hizo la Fiscalía en esa dependencia pública? Bueno, en general, estas discusiones siempre nos llevan al sempiterno debate entre seguridad nacional, secrecía de Estado, inteligencia y democracia. Hay que recordar en primer lugar que ya hoy día se ha afiatado esa línea argumentativa jurídica desde el punto de vista del derecho a los servicios de inteligencia, que la inteligencia no es una actividad secreta, sino con secretos. Y como consecuencia de ellos han aparecido, por ejemplo, estas famosas leyes de transparencia y acceso a la información pública, que establecen los tipos de clasificación: secreto, reservado, confidencial, y los procedimientos de, valga la redundancia, desclasificación de información clasificada. Como tema general, yo diría que se está empleando algo políticamente este concepto siempre tan gaseoso y tan ambiguo de la seguridad nacional, que en teoría la seguridad nacional son las acciones que todo Estado toma para protegerse de amenazas, ¿no? Eventualmente de preocupaciones, de riesgos y de oportunidades, y que tiene que ver también con la gestión de contrainteligencia. Recordar que hay un sistema de inteligencia nacional, un SINA, cuyo órgano rector es la Dirección Nacional de Inteligencia. La DINI. La DINI, no confundir, PCM, sí, exacto. Que no es del Ministerio del Interior. Exactamente, por una razón, Fernando, porque a veces la gente se equivoca con las siglas y con los acrónimos. La DINI es la Dirección Nacional de Inteligencia, órgano rector, que depende del presidente, pero está adscrita funcionalmente a la PCM. Y la DIGIMIN es un órgano componente del sistema de inteligencia que forma parte del Ministerio del Interior, que a su vez, además, la Policía Nacional tiene la DIRIN, que es la Dirección de Inteligencia Policial. PCM, Ministerio y Policía Nacional. No solamente eso, Fernando, los órganos de las Fuerzas Armadas también tienen el comando conjunto, y cada instituto órgano tiene su inteligencia sectorial. Es bueno conocer cómo se organiza. Claro, Mabel, porque hay mucha confusión. Así es, pero yendo al punto, porque uno de los principales argumentos de la defensa del presidente Castillo es que no se podían solicitar los videos porque hay secretos de Estado. Pero ojo, hay que hacer la diferencia también entre lo que es Palacio de Gobierno y la residencia de Palacio de Gobierno. ¿Qué secretos de Estado pueden haber en la residencia de Palacio de Gobierno? ¿Los hay? Claro, esa es la argumentación. Entiendo que la defensa del presidente ha señalado que por razones de seguridad nacional, inclusive, creo que la defensa dice algo secreto, y hay que recordar en primer lugar que está vigente la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el texto único ordenado de la Ley 27.806, que es clara en cuanto hay un checking list, un sistema de lo que es información clasificada. Coincido con que en primer lugar hay que definir lo que es la actuación de la Casa Militar del presidente de la República en cuanto a lo que es la actividad de la residencia y en cuanto a lo que es del despacho presidencial. Me pongo a pensar, por ejemplo, si una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que entiendo yo, la costumbre de los estados es no grabarlas, pero ya en filmaciones, pero está dentro del despacho, pero nunca se va a producir probablemente en la residencia, ¿no? Entonces hay cosas distintas. Sin duda, pero también hay que aclarar que hace muy poco tiempo, Fernando y Mabel, se ha producido una situación muy complicada e inédita que va a tener un efecto muy fuerte desde el punto de vista de lo que es manejo de información clasificada. Me refiero a que hace pocas semanas el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que depende del Ministerio de Justicia, ha podido, mediante una acción, se percutó una acción y ha accedido a una nota de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia de la DINI. Es un hecho inédito, que es la famosa nota de inteligencia que aparentemente sustentó el voto en el Consejo de Ministros para declarar el estado de emergencia el 5 de abril. Entonces estamos hablando de que ya estamos en una vorágine
de, valga la redundancia, de hacer pública información que genera el sistema de inteligencia y la DINI. La nota de inteligencia si está... fuera verdad Claro. que había información y no manipulación política Estamos de en acuerdo. esos documentos Por supuesto. para justificar un acto arbitrario e inconstitucional, De como acuerdo. obligarnos a los limeños y chalacos a estar en nuestras casas 2 horas antes de la hora en que entra en vigencia. Fue una barbaridad eso, ¿no? Totalmente de acuerdo, Fernando. Y además hay que subrayar que la nota de inteligencia tiene siempre una lista de distribución. Generalmente va al presidente, va a los órganos componentes. Es un documento relativamente de pocas hojas, tiene una situación análisis, unas conclusiones, unas proyecciones. Recordar que la inteligencia no sugiere cursos de acción, solamente informa. Claro. Pero lo que digo es que estamos en un momento en que en el Perú, en virtud de este procedimiento que se percutó y este resultado por parte del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya estamos accediendo a información clasificada. Sí, pero aquí la cosa es más sencilla. Lo que la Fiscalía quiere saber es que a qué hora entró Jennifer Paredes y a qué hora salió. Sí. ¿No? Porque la información de inteligencia de la policía en ese momento era que Jennifer Paredes estaba en la residencia de Palacio de Gobierno. Por eso es que se piden los videos para ver si es que hubo encubrimiento y si durante todas esas horas, hasta que ella se presenta ante y se entrega a la Fiscalía, ella estuvo en la residencia de Palacio de Gobierno. El juez, en todo caso, en primera instancia, ha dicho que no se entreguen esos videos, pero podrían servir, por ejemplo, los de la Municipalidad de Lima, que probablemente tenga cámaras afuera de Palacio de Gobierno, en los ingresos y en las salidas, para ver si es que finalmente la señorita ingresó o no. Bueno, sin duda. Y en toda esta trama me ha venido al recuerdo algo que hasta ahora no ha sido empleado o aparentemente no está siendo percutado, que es el decreto legislativo 1218. ¿No? Que es el marco normativo a partir del cual se regula el uso de las cámaras de videovigilancia. De repente el problema es tan sencillo y no tan complicado, pero entiendo yo que tras de eso hay una defensa legal que eventualmente con algunos argumentos políticos, jalonando los conceptos de seguridad nacional, y obviamente yo creo que habría que revisar además los términos del 1218 para poder acceder, digamos, a estos procedimientos de obtener la información de cámaras de videovigilancia, ¿no? Es la primera vez que se solicita una cosa tal. No tengo la información, pero lo que sí puedo decir que esta reciente situación que se ha producido hace 2 meses, de que ya se hacen públicos completamente, es una nota de inteligencia, va a generar obviamente un impacto en la producción documentaria, ¿no? Señor Gómez de la Torre, tenemos que ir a una pausa. Yo le ruego que nos acompañe, después de lo cual quisiera que nos diga qué sabemos con objetividad sobre el accionar en nuestro país de grupos de inteligencia de países extranjeros. Se habla sobre Cuba y Venezuela, sobre todo naturalmente, pero hemos también tenido indicaciones sobre otros países como Brasil, para ciertos negocios que tenían que ver con el Estado y otros países. Pero, ¿qué sabemos verdaderamente sobre la presencia de actividades de ese tipo en nuestro territorio? Nos lo dirá, por favor, después de la pausa. 8 de la mañana, 36 minutos. Continuamos dialogando con el abogado Andrés Gómez de la Torre, quien ha sido director de la Escuela Nacional de Inteligencia. Fernando había dejado y hemos quedado expectantes a esta pregunta, la respuesta de la pregunta que había formulado Fernando sobre estas sospechas que habrían de inteligencia cubana en nuestro país. Bueno, la historia del espionaje en el Perú es una historia relativamente reciente. Básicamente hemos sufrido operaciones de espionaje intrusivas intensamente por parte de Chile desde los años 70. Y efectivamente, cuando el año 72 el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas de General Velasco decide instaurar relaciones diplomáticas con Cuba, hay un encuentro entre Velasco y Fidel Castro, viene acá una embajada cubana, el primer embajador fue Antonio Núñez Jiménez, un comandante famoso comandante revolucionario y geógrafo, exactamente, y desde ahí obviamente hay una presencia más formal de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas, y de la célebre Dirección General de Inteligencia, la DGI cubana, que nos guste o no, y sin entrar a un juicio de valor, es un servicio de inteligencia sumamente efectivo. No nos gusta.
creado y moldeado a partir de los servicios de inteligencia soviéticos de la Guerra Fría, la KGB, con tremendas operaciones intrusivas, entre ellos el fomento de la subversión, ¿no? Se ha escrito mucho literatura al respecto y efectivamente los cubanos van a tener una presencia en América Latina muy fuerte después de la Revolución Cubana, en términos formales como en Perú, o en términos de su cercanía a movimientos insurgentes y subversivos. En el caso chileno apoyaron mucho a los grupos radicales del régimen de la Unidad Popular, del MIR, del ELN. Y en el Perú se instaura además algunas técnicas de ellos que son súper conocidas, por ejemplo, con las casas de la amistad, que son maneras y formas a partir de las cuales los servicios de inteligencia de manera encubierta realizan operaciones de infiltración, de agitación, de propaganda, de sabotaje, etcétera. Y luego además van a tener una fuerte influencia los cubanos en delinear y reconformar los servicios de inteligencia en Venezuela, particularmente el Servicio Bolivariano de Inteligencia, que era un servicio paradójicamente de Guerra Fría de la Venezuela democrática para un servicio muy afiatado con el concepto de la Revolución Bolivariana. Recordar, Fernando Mabel, que el 2015 ya hemos sufrido operaciones intrusivas de los servicios bolivarianos. ¿Se acuerdan del agente Pisco? ¿No? El cual Diosdado Cabello poco menos que se reía diciendo que tenía todo el recorrido de Freddy Guevara, el periodista, el político opositor que vino y que aparentemente había sido seguido por los servicios de inteligencia venezolanos, de tal manera que siempre está presente la actividad, el espionaje es la moneda corriente de las relaciones internacionales, ¿no? Cuba, Estados Unidos. Todos los servicios. De acuerdo, pero Vladimiro Montesinos. Sí, claro, pero ante el rumor de que inteligencia cubana estaría apoyando al presidente Castillo, ¿hay evidencia de ello? Bueno, no se tiene una evidencia clara, yo diría que no tengo esa evidencia clara, pero recordar a todos ustedes que en general la actividad de inteligencia es una actividad permanente, que esta no tiene por qué ser oficial, es fundamentalmente encubierta, y que con la experiencia que tenemos de la actuación de la DI cubana, ya no es DGI, cambió el acrónimo, ahora es Dirección de Inteligencia, sabemos perfectamente que ellos están atrás de algunos movimientos internacionales, como el Foro de Sao Paulo, por ejemplo, la vinculación y la ampliación de sus redes con partidos políticos afines al programa del Foro de Sao Paulo, en general del proyecto bolivariano. Tenemos además aquí, y con todo respeto, un embajador de Venezuela, Yanis Deleuze, que es un geopolítico, además, no es un hombre que viene en los servicios, pero un hombre que tiene una visión estratégica también importante, es un geopolítico muy cercano a Delcy Rodríguez, a los sectores duros del Partido Socialista unificado del PSV bolivariano de Venezuela, y en general esto nos viene al recuerdo porque efectivamente tenemos pues un sistema de inteligencia y sobre todo una DINI que tras 22 años desde la caída del CIN ha tenido 17 jefes. Entonces hay una inestabilidad permanente en lo que es el trabajo de inteligencia, que es un trabajo lento. ¿Qué decir sobre los jefes que hay ahora? ¿Dan garantías de profesionalismo o están al servicio del poder político de turno? Como tema general, Fernando, Mabel, es obvio que todo jefe de inteligencia debe tener un solo requisito: ser persona de confianza del presidente. No hay que, a mí no me vengan con temas de jefes técnicos, porque si no veamos todos los fiascos de grandes jefes técnicos de inteligencia durante la Guerra Fría norteamericana. No sé, eso de jefatura técnica, no, el tema está en las estructuras. Entonces, mi temor siempre es que estos últimos años, y debo decirlo, se ha perdido poco, pero un buen personal de inteligencia, tanto civil como militar. ¿En cuanto a preparación? En cuanto a preparación y en cuanto a trayectoria. Entonces tenemos el tema del borrón y cuenta nueva, tenemos el tema de las purgas, por una razón muy simple, que hay temas fundamentales de inteligencia que no han sido aprobados. Y me refiero a uno fundamental, un instrumento de gestión, el plan de carrera del personal de inteligencia. Hace 30 años, y eso hay que ser claros, el decreto legislativo 25635, con todos sus defectos, malo, del 92, tenía por lo menos un artículo referido a la necesidad de un plan de carrera del personal de inteligencia. No se ha implementado. No se ha implementado. ¿Por qué? Para evitar justamente guerras entre entrantes y salientes, pugnas, grupos corporativos, manoseo permanente del órgano rector. Nos vence, quiero que nos diga una palabra sobre lo sucedido en Vizcatán del N. Han fallecido miembros de nuestras Fuerzas Armadas.
en un operativo realizado ahí para capturar o aniquilar, como se dice, a uno de los terroristas más importantes, si no el más, el señor Quispe Palomino. ¿Qué sabemos de objetivo sobre eso? Además de haber visto los féretros de nuestros 2 muertos. Sin duda, el tema del terrorismo y vinculado al narcotráfico y el crimen organizado es un tema de gran preocupación, no solamente nacional, sino hemisférico. Recordar que desde el año 2007, siendo ministro Alan Wagner, se aprobó el famoso Plan Brahim, ¿no?, de intervención del Estado, desde un punto de vista multidimensional. Es un tema de seguridad nacional, es un tema en el cual se entremezclan varios factores, es un tema de muchas aristas, no solamente estrictamente militar, pero ahí está, y creo que es uno de los temas de agenda del Ministerio de Defensa. Dicho sea de paso, Fernando, quiero terminar con 2 cosas. 1, agenda del Ministerio de Defensa, por favor, el libro blanco. El Perú, el libro blanco, actualizar ese libro blanco del 2005. El Perú es uno de los países más atrasados en relación al libro blanco y la estrategia de seguridad nacional, la SN. Creo que antes de pensar en grandes presupuestos, en grandes financiamientos, hay que pensar en los instrumentos de gestión básicos como el plan de carrera. Termino felicitando a la Escuela de Inteligencia de la Fuerza Aérea del Perú, la IFAP, que acaba de cumplir 25 años de importantes servicios de docencia en materia de inteligencia. Muchísimas gracias, Andrés Gómez de la Torre, exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia de la DINI. Muchísimas gracias.